Ok, entonces logré subir la primera parte de la clase de hoy sobre la ley de masa-acción y la definición de, de lo que entendemos por reacción química. Entonces, ahora voy a seguir con la materia y vamos a entonces a aplicar la ley de masa-acción. Es una cosa importante de tener en cuenta aquí, es que estamos haciendo física y bueno, en física uno siempre tiene que aproximar em, para poder aprender sobre los fenómenos naturales. Es decir, de que no... Uno típico que, bueno, hay una broma por ahí de que un físico cuando modela una vaca parte diciéndose una vaca esférica, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer aproximaciones. Y una de las grandes aproximaciones que se hace muy comúnmente en física es la del gas ideal. Entonces, por ejemplo, como astrónomo, yo uso mucho la termodinámica y la física estadística, y siempre supongo que todo lo que yo estudio se comporta como un gas ideal, en equilibrio. Pero en realidad, nada en el universo siempre es ideal, nada nunca está exactamente en equilibrio. ¿Ok? Entonces es una idealización que nos permite avanzar bastante. Entonces, vimos la ley de masa-acción en el contexto general, ¿ok? Entonces, esta es la ley de masa-acción en general, para una reacción química con coeficiente estoquiométrico nu, para una reacción en general, no, tampoco es necesario que sea química solamente, podría ser nuclear. Y estos mu son los potenciales químicos de cada una de las especies. Entonces, ahora vamos a aplicar esto mismo al gas ideal. Entonces, en el caso del gas ideal, usamos las ecuaciones de estado para escribir la entropía y el potencial químico del gas ideal. Entonces, esto es muy importante que lo hagan. Por favor, háganlo como tarea, hay que entregarlo, pero es muy importante, no solamente porque les ayuda la nota al final del semestre, sino que esto es crucial que lo haga cada uno por su lado para poder aprender bien esto. Entonces, em, queremos, por ejemplo, acá lo que tenemos, a ver, em, un momentito, ¿qué pasó con esto? Ahí está. Aunque tuve que pausar un ratito, pero ahora retomo con esta ley de masa-acción para el gas ideal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el potencial químico del gas ideal. O sea, vamos a escribir entonces esta misma fórmula, la ley de masa-acción, que también tengo acá escrito, para el caso de gas ideal, y significa entonces de que tengo que cambiar los mu, el potencial químico de cada especie, asumiendo que es un gas ideal, ¿ok? Para alguna reacción dada, suponiendo que tenemos, por ejemplo, una reacción en fase gaseosa entre distintos gases ideales. Entonces, para escribir el potencial químico, lo primero que vamos a hacer es calcular la entropía del gas ideal. ¿Ok? Entonces, para el gas ideal, les recuerdo que tenemos entonces las ecuaciones de estado. Entonces, en un gas ideal, las ecuaciones que tenemos son la energía, que es 3 medio de NKT, eso para un gas ideal monoatómico, ¿okay? Que era el fondo, esto es igual a n veces la energía promedio por partícula, o bien 3n veces la energía promedio por grado de libertad, que llamándole así por grado de libertad, grado de GL. Entonces, y el epsilon, este de aquí, es un medio kT. Ya, y la otra ecuación de estado es PV igual a NKT. ¿Okay? Entonces, del diferencial de energía, que es TdS menos PdV para el gas ideal, podemos despejar entonces que ds es dE partido por T más P partido por V por dV.
Y entonces ds, usando la ecuación de estado, eso es 3 medios de nk partido por t dt, más nk nkt. A ver, un momentito. Aquí en lo anterior creo que dividí por t aquí, pero se me fue dividir por t acá. No, es que no es que se divide, es que el p no es sobre v acá, es dividido por t. A ver, el borrador está acá. Y esto está malo, entonces lo estoy borrando. Ok. Y ahora sí. Entonces es partido por t, eso es. Entonces, D es 3 medios de NKT, es la energía, que es 3 medios de NKT, y entonces al dividir por T, sale así, ¿no es cierto? No, estaba bien el dividido por T aquí, ¿ok? El DE es 3 medios de NKDT, ¿está bien así? Y el PV, entonces, es P... es P, entonces NKT dividido por V, entonces me da esto. Ahí sí. Ok, entonces aquí tenemos el diferencial de entropía. Ok, y entonces aquí estamos escribiendo la entropía, el elemento de entropía como función de la temperatura y del volumen. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para obtener el valor de esta entropía dado este diferencial? Bueno, podemos integrar en el diagrama TV, por ejemplo, aquí, ¿ok? En que partimos de un estado inicial T0, B0, y vamos entonces a un estado final TD, ¿ok? Y bueno, como es un diferencial exacto, da lo mismo el camino que tomemos, ¿ok? Pero si quieren se pueden imaginar un camino así, ¿ok? Entonces, integramos esto de acá, y es bastante obvio que me va a dar entonces, es delta S, que sería la integral del ds desde un estado R0 a un estado R. Esto sería R0 y esto sería el estado R. ¿Ok? Y eso entonces es S menos S sub 0. Y entonces ese delta S es la integral desde R0 a R de 3 medios nk partido por t dt más la integral desde R0 a R de nk partido por v dv. Okay, entonces ustedes hacen esa integral, ¿okay? Y usan la ecuación de estado para escribir el resultado, es decir, S en función de nks0, que sería entonces en esta notación tenemos, introducimos acá el nks0, sería por definición el S0 del que yo introduje acá, arriba. Entonces ustedes usan esto para concluir que la entropía asociada a un gas ideal con una temperatura T y una presión P se puede escribir con esta expresión, en que los ceros se refieren al estado de referencia, R0. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la entropía del gas ideal, en función de la temperatura y la presión, y de algún estado de referencia S0. ¿Okay? Entonces, perdón. Acá entonces tenemos que pasar ahora al potencial químico del gas ideal. Tenemos la entropía, ¿ok? Acá vamos a hacer la entropía. Entonces, acá la idea es usar la ecuación de Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem lo vimos entonces en la clase pasada, al final del capítulo A, que hicimos el lunes en clase pregrabada. Y la ecuación de Gibbs-Duhem entonces es esta. Entonces se escribe así, Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem es entonces
0 igual a S de T menos V de P más N de mu. ¿Ok? Entonces, acá podemos despejar. Tenemos que el d mu, entonces, es V partido por N de P menos S partido por N de T. Porque si queremos tener entonces el potencial químico del gas ideal, tenemos que integrar esta relación de Gibbs-Duhem. Entonces integramos, entonces decimos que mu menos el mu de referencia va a ser la integral del de mu entre el estado de referencia y el estado final R. ¿Okay? Y entonces propagamos acá. Entonces aquí tenemos que integrar en presión y en temperatura, ¿okay? Y tenemos el volumen que se relaciona con la presión a través de la ecuación de estado. Entonces usamos la ecuación de estado, que es que V es PV igual a NKT partido por P. Entonces, ustedes lo pueden hacer de tarea, ¿ok? Entonces uno integra esta relación para tener una expresión para mu. Creo que acá tengo anotado resultado intermedio. Entonces, claro, uno hace, por ejemplo, la integración en el diagrama presión-temperatura. Partimos de un estado R0 y llegamos a un estado final R. Y eso entonces lo podemos hacer a través de cualquier camino, porque son diferenciales exactos. Pero pueden hacer isobárico a presión constante y después isotermal a temperatura constante. ¿Ok? Entonces el resultado de esto va a ser... entonces les va a dar el resultado intermedio, lo voy a escribir acá de mis apuntes. Mu de PT va a ser entonces el mu 0. Este de acá entonces es el mu de P0 T0. Menos KT por el logaritmo de T partido por T0 a las 5 medios por P0 partido por P. ¿Ok? Esta es la parte de la entropía que sale de acá arriba. ¿Ok? Más 5 medios menos S sub 0 que definimos recién. Entropía específica en el estado de referencia. Menos T. Correcto. Entonces, ustedes usan esta expresión y la mezclan con la ecuación de Euler, con la relación de Euler, más la relación de Euler. Entonces, con la relación de Euler, que también vimos en la última clase, que dice que la energía es Ts menos Pv más mu n. Entonces, ustedes usan esta relación más para transformar la expresión de que acabamos de ver y poder escribirla entonces como esta forma más compacta, que nos da el potencial químico, en función de la temperatura y la presión, y en función de nuestro estado de referencia T0, P0. Esos son valores relativos de la entropía y del potencial químico. Son relativos a un estado de referencia. En estricto rigor, la entropía tiene un valor absoluto. Es K por el logaritmo del número de estados accesibles. Igual como el potencial químico mu también se puede calcular desde primeros principios. Tiene un valor absoluto. Pero acá estamos viendo que también esas expresiones absolutas deben claramente cumplir con estas otras relaciones que son relativas a algún estado de referencia. ¿Okay? Entonces tenemos el potencial químico del gas ideal y la entropía del gas ideal. Por si acaso, esto de acá está... si lo quieren, creo que lo tengo anotado aquí en mis apuntes, de dónde está el material. Este es en el Greiner, está bien hecho. Claro. Pueden ver, esto de acá es en el Greiner, en la sección, el libro se llama Greiner. Les dije, ya les hablé varias veces de este libro. Es un libro avanzado, pero los primeros capítulos
son muy sintéticos y permiten resumir la materia. Ahí está explicado esto. Es como si no les sale. Es de llegar y calcularlo, pero si no les salen, lo pueden verificar ahí, para la tarea. Ok, entonces con eso pasamos a la mezcla de gases ideales. Entonces ahora estamos imaginando una reacción química en fase gaseosa. Para fijar idea, pensemos que la reacción es una reacción química en fase gaseosa, que es aplicable entonces a gases ideales. ¿Ok? El punto acá entonces que teníamos, voy a escribir el gas aquí, el potencial químico, vamos a escribir acá, es mu de PT, entonces KT por mu 0 partido por KT0, menos el logaritmo de T partido por T0 a la 5 medio, dividido por P0 partido por P. Ok, esto entonces es el potencial químico de un gas ideal, uno solo. ¿Dónde está? Aquí. Si tenemos una mezcla, entonces para una mezcla de varias especies, la mezcla tiene un aspecto muy importante de la mezcla, que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. I igual 1 hasta A. ¿Ok? En que cada una de las presiones parciales es igual a la fracción de moléculas en esa especie, en que N es la sumatoria de todas las moléculas, desde I igual 1 hasta A. ¿Okay? Esto se llama la presión parcial. ¿Okay? Entonces, acá lo importante notar es que si tenemos una mezcla de gases ideales dentro de un recipiente, entonces acá tengo distintas especies, tengo una molécula, a ver si me funciona con esto. Claro, entonces tenemos acá, las pelotitas verdes representan una especie y la roja, ups, es otra especie, ¿ok? Y podríamos tener otras más. Acá le estoy agregando unas azules. Aquí tenemos una mezcla de montones de gases distintos y van a hacer una reacción química. Entonces, van a reaccionar. Y el punto aquí es que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales, pero como los gases ideales no interactúan entre ellos, eso es medio raro, estamos hablando de una reacción química de gases que no interactúan entre ellos. Para que vean que, claro, en la física uno tiene que hacer idealizaciones, como por ejemplo la del gas ideal, para poder avanzar. Lo que estamos diciendo es que se cumple la ley del gas ideal para las presiones parciales. ¿Ok? Entonces eso sería la ecuación de estado para la especie I. Entonces, cuando escribimos el potencial químico, ¿ok? Para el potencial químico, el mu de PT, acá lo que tengo que hacer es lo mismo que habíamos visto en delante, pero vamos a cambiar entonces para la especie I, vamos a agregarle acá entonces un distintivo, este es el potencial químico de la especie I, ¿ok? Y este de acá va a ser entonces el potencial de referencia de la especie I a una cierta temperatura y presión de referencia, ¿ok? Y ese potencial químico va a depender de la presión parcial. Esa es la presión que importa, porque esa es la que entra en la ecuación de estado del gas ideal. ¿Y por qué no se usa la presión total acá? Es porque cada gas ideal no interactúa uno con otro. Entonces, cada gas ideal no interactúa ni siquiera interactúan entre ellos. La idea del gas ideal son partículas que lo único que hacen es chocar con la pared. Normalmente yo parto el curso explicando eso, ¿no? Que calculando la presión del gas ideal, pero
para poder adaptarnos al semestre de pandemia, cambiamos el orden. Yo creo que no fue una muy buena idea en retrospectiva, pero por eso les cuento, como lo vamos a ver al final, curiosamente, pero la presión del gas ideal se calcula calculando los choques contra la pared, la presión que ejerce sobre la pared. O sea, la presión, al final, la presión venía perdón, de la idea de que teníamos el dispositivo experimental típico que veíamos es este. Teníamos un pistón y ejercemos entonces una fuerza F, y la presión es la fuerza partida por el área. ¿Okay? Entonces acá está el gas. Y lo único que resiste el pistón entonces son justamente los choques de las moléculas contra la pared. ¿Okay? Pero si el punto acá, voy a borrar esto, es, el punto aquí es que las presiones del gas ideal solamente cuentan en la pared, no chocan entre ellos las partículas del gas ideal, no chocan una especie con otra especie en la descripción de la ecuación de estado. Pero, sin embargo, estamos permitiendo que ocurra una reacción. Entonces, de alguna manera tienen que chocar entre ellos como para que ocurra la reacción. Pero si queremos avanzar un poco, alguna ecuación de estado tenemos que escribir, y esa es la ecuación de estado que vamos a usar. ¿Okay? Entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Ok, entonces hay una cosa interesante aquí, es que si se fijan, cuando tenemos una mezcla de gases ideales, el potencial químico del gas ideal a su presión parcial, que es la que le importa a él, porque no siente la presencia de las otras especies, desde el punto de vista de la presión, ¿okay? Entonces, ustedes pueden reemplazar acá PI con la concentración, o sea, yo puedo hacer el ejercicio de... a ver, voy a anotar acá. ¿Vale? Entonces tengo que PI de esta relación de acá es XI por la presión total, en que XI es la concentración, ¿okay? En que este de acá es la abundancia relativa. El número de especies de la molécula I relativo al número de especies total. ¿Okay? Entonces, inyecto este PI adentro de la fórmula anterior. Ah, no terminé de anotar esto de aquí. Voy a volver al rojo, estaba en eso. Entonces, como esto de acá depende de la presión parcial, acá tenemos un I. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que tengo escrito en la ecuación 7. Aquí tenemos aquí que el potencial químico de la iésima especie, entonces el potencial químico a su presión parcial, y la presión parcial entra acá. ¿Okay? Si ustedes ponen esta expresión, P, la presión parcial igual a XI por P, ¿okay? Entonces va a quedar el mismo potencial químico, esto no va a cambiar, no tiene la parte de la PI, de PI, ¿ok? El PI solamente entra acá, ¿ok? Entonces, si yo cambio, le pongo un P total aquí, ¿ok? Puedo sacar acá anoto aquí, entonces esto de acá lo voy a cambiar. Si lo cambio, entonces si pongo PI igual a, si esto de aquí lo escribo como XI por P, ¿ok? Ustedes pueden ver de que me va a quedar, esto va a ser el potencial químico a PT, porque va a quedar el P acá abajo, pero el logaritmo de 1 partido por XI me va a dar entonces una corrección acá, que va a ser menos el KT del factor, ¿ok? Por el logaritmo de 1 sobre XI. Entonces, esto es la manera de relacionar el potencial químico a su presión parcial, que es la que importa en una mezcla, con alguna de presión P, que puede ser la presión total en este caso, ¿ok? Y con la concentración de esa especie. Entonces, es el potencial químico a la presión total, pero corregido por este término que corresponde a la em, fracción molar, es la palabra que debería usar, no concentración, fracción molar de la iésima especie. ¿Okay? Y entonces, esto se cumple para los gases ideales, pero se usa siempre en termodinámica, y siempre en el sentido de que incluso para líquidos se usa, como va a poder hacer algo. Y las soluciones que cumplen con esta expresión se llaman soluciones ideales. ¿Okay?
Entonces, va, ya. Entonces, la ecuación la ley de masa-acción, la que vimos para el caso general, de cualquier reacción, entonces la ecuación de masa-acción era, la ley de masa-acción es esto, va. Que la ley de masa-acción es, entonces, la sumatoria de mu a por nu a igual 0, ¿ok? Y esto de acá, entonces, es el potencial químico de la especie durante la reacción, ¿ok? Entonces, eso de acá es mu a de la presión parcial a la temperatura que es común. La temperatura es común, pero el potencial químico que usamos acá, el que siente la especie, es su presión parcial solamente, ¿ok? Entonces, podemos usar la ecuación anterior, ¿ok? Entonces, usamos que la solución ideal o la propiedad de los gases ideales, que era la ecuación 9, escribámosla acá de nuevo, ¿okay? Que es mu i de PIT igual a mu i P, perdón, eso es, es el mu i a la presión total, pero corregido por su fracción molar. Entonces, si inyectamos esto ahí arriba, ¿okay? Me va a dar que la sumatoria de los mu i en pt más kt por el logaritmo de xi, todo esto multiplicado por el coeficiente estoquiométrico, nu i, igual 0. En que la sumatoria es una sumatoria sobre todas las especies que participan de la reacción. Entonces, esta sumatoria de los... acá ustedes pueden ver entonces de que voy a separarlo, voy a hacer la sumatoria de nu i por el logaritmo de xi. Eso por un lado, este nu i lo voy a distribuir acá. Va a ser igual a la sumatoria de los mu i a una presión total y una temperatura partido por kT. ¿Ok? Con un signo menos. Y multiplicado por los nui. Entonces, acá hay algo súper interesante. Si se fijan, lo que hay del lado derecho es una función K de la presión y la temperatura. Y lo que hay acá a la izquierda es la sumatoria del logaritmo de xi a la nui. Y esa sumatoria del logaritmo la podemos escribir como la pitatoria de i igual 1 hasta a por perdón, el logaritmo, sí, disculpe, está bien eso, pero es el logaritmo de la pitatoria por xi a la nui. Ok, entonces esta constante k en realidad sería, según lo que yo escribí ahí, sería entonces el logaritmo de la constante k que uso yo en los apuntes. Okay. Lo llamo así, logaritmo de esa constante k. Entonces, sacando la exponencial a ambos lados, me va a dar entonces al final esta expresión, en que el lado derecho entonces tengo esta función k que solamente depende de P y T. Entonces es súper interesante, ¿por qué? Porque si yo conozco los potenciales químicos de las especies que están reaccionando, si yo conozco estos mu a una cierta presión y temperatura dada, yo no conozco las fracciones molares a priori, ¿ok? Porque hay una reacción química, entonces van a cambiar las especies, los productos se van a, o sea, los reactantes se van a transformar en productos, ¿ok? Pero
si yo conozco los potenciales químicos a una presión y una temperatura dada, y eso está disponible en tablas, por ejemplo, ¿ok? Entonces yo puedo escribir esta función. Es una función de P y T que yo puedo sacar de las tablas químicas. ¿Ok? Entonces con esto voy a poder tener esta cantidad muy interesante que nos da las fracciones molares en función de los coeficientes estoquiométricos. ¿Ok? Entonces, acá hay un ejemplo en que hacemos una mezcla de gases que van a reaccionar entre ellos y queremos saber cuáles son las concentraciones en equilibrio. ¿Ok? Entonces, si partimos entonces con una concentración, con fracciones molares arbitrarias, ¿ok? De manera que este producto sea, esto de acá creo que es un error tipográfico. A ver, déjenme confirmar cómo lo tengo en los apuntes. Claro, esto de aquí lo voy a corregir después en lo que voy a subir en mi página, pero esto es... Ok, este de aquí es lo que quiere decir es, supongamos que tenemos un menor acá. Supongamos que en el fondo aquí tengo esta relación, que no es igual, es menor que esa constante K. Yo entonces les digo, en las tablas yo puedo conocer esas funciones de los potenciales químicos, conozco entonces esta función para la reacción en cuestión, ¿ok? Y si en una configuración inicial esto de acá es menor que la constante K, ¿ok? Significa entonces que tenemos... ¿ok? Entonces si la pitatoria es menor de los xy en ui es menor que k, entonces significa que la pitatoria de xy por los nu reactantes, a ver, lo voy a poner, estoy primero sumando a solo los reactantes, dividido por xy para los productos, esto acá es una R de reactante, que lo voy a escribir, reactantes, esto acá serían los productos. Entonces, si esta constante total es menor que K, la ecuación va a proceder de manera a aumentar esta cantidad, es decir, disminuir los productos y aumentar los reactantes. ¿Ok? O sea, iría en sentido opuesto en la flecha de la izquierda. ¿Ok? La reacción va a ocurrir, o sea, esto de acá sería reactantes da a productos. Esto acá tienen coeficiente NUA negativo y esto acá tienen coeficiente NUA positivo. Entonces, la reacción acá que va a tender, para poder alcanzar la constante K, a tender entonces la reacción a disminuir los productos y aumentar los reactantes para aumentar esta cantidad. ¿Ok? Entonces va a ocurrir en el sentido opuesto. En el sentido... Así va a ocurrir. ¿Ok? Entonces vemos que usando termodinámica del equilibrio se pueden aprender bastantes cosas sobre el equilibrio en cuestión. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a parar la grabación.